Tengan muy buenas tardes, jóvenes. Vamos a iniciar el día de ahora con la clase y vamos a continuar con la parte de los algoritmos. El día martes dejamos un par de ejercicios pendientes. Sin embargo, yo les mencioné que si el ingeniero Méstica pues nos enviaba el nuevo material, pues íbamos a continuar con el material, porque eso es lo que él ha programado. Entonces, los ejercicios pendientes vamos a dejarlos al final de la clase por si tienen ustedes alguna pregunta, si no lo pudieron realizar, para ver cómo se les puede ayudar, cómo se les puede apoyar. Ok. En lo que respecta al tema de ahora, se va a ver un poco sobre las estructuras básicas y aquellas técnicas de las cuales nosotros nos hacemos uso para poder representar los algoritmos. Entonces, comencemos con un poquito de teoría, unos conceptos que en algún momento pues les van a servir a ustedes en la parte ya de lo que es la programación. Entonces, ¿cuál es el concepto de estructura? Por lo menos en lo que concierne al área de informática, al área de programación. Una estructura, pues, es un esquema que nos va a permitir representar de alguna manera lo que son ideas bajo, eso sí, ¿verdad? O tomando algunas condiciones que deben de ir implícitas en esa estructura. Entonces, quiere decir, ¿verdad? Con esto que para que nosotros empecemos a realizar la parte lógica, la parte de los algoritmos, pues tenemos que ir tomando cierta nomenclatura, cierta dinámica para poder ir representando los algoritmos. Entonces acá tenemos una definición de algoritmo. Y en esta definición pues nos dice que el algoritmo es una secuencia que no es ambigua, ¿sí? O sea, que no da a entender o no tiene doble sentido, no se dan a entender cosas en una forma que nos pueda confundir. Es finito, es ordenado, tiene una forma ordenada de todas las tareas, todas las instrucciones que debemos de ir siguiendo. Todo esto con el fin de resolver un problema. Entonces, entre las características que tienen los algoritmos es la primera, que debe de ser preciso, porque cada una de las secuencias, cada uno de los pasos que nosotros vamos a especificar o vamos a colocar dentro de nuestro algoritmo debe de desarrollarse en una forma estricta, o sea, lo que dice en la parte de arriba, ¿verdad? Que el algoritmo pues no debe ser ambiguo. Entonces, esta parte de acá es tiene bastante importancia a la hora en que estén realizando o desarrollando sus algoritmos. Entonces, el orden también acá en la característica de precisión tiene que tener un orden. Por ejemplo, cuando ustedes se levantan, ¿sí? Y ustedes se van a preparar para salir, ya sea a sus trabajos, hacer algún mandado o alguna actividad que deban de ir a realizar, pero lo primero que hacen es levantarse y cambiarse. O sea, primero uno se baña, ¿verdad? Se da su baño
y después se cambia, no al revés. Primero se cambia y después se baña. Entonces, ese es el orden que ustedes deben de ir considerando cuando estén especificando esas tareas, que el orden de las tareas, el orden de las secuencias que ustedes van a ir colocando dentro de su algoritmo debe de tener cierta lógica, no debe de ser lo más realmente posible, para que no haya confusión y que obviamente no vaya a dar problemas, porque cuando ustedes están elaborando programas, cuando ustedes están elaborando algoritmos, existen dos tipos de errores, errores sintácticos y errores lógicos. Entonces, acá yo me estoy refiriendo a un error lógico, porque ustedes no pueden invertir o no pueden cambiar el orden de ciertas acciones porque deben de realizarse en la forma en que es la parte lógica, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes no pueden ir a pagar al banco si no llevan el dinero para poder pagar lo que sea que ustedes van a pagar. Entonces, esas cosas son las que deben de ir considerando en la forma en cómo vayan a estructurar o cómo vayan a definir las diferentes acciones para la resolución de algún problema. Luego, otra característica dice que es finito. Debe de tener un inicio y debe de tener un final. Tal vez ahorita pues no se logre visualizar a qué se refiere, pero cuando nosotros ya estemos, cuando ustedes ya estén realizando sus algoritmos, sus programas, ustedes van a tener la posibilidad que el final del algoritmo puede ser que lo tengan en una parte o se llegue al final por medio de una serie de sentencias o se llegue al final por medio de otra serie de sentencias. Pero debe de tener un final, no debe de quedarse en un loop, no debe de quedarse ejecutando en una forma infinita. Sí, no sé si ya han escuchado el término de, es que se quedó en un loop, es que se pegó. Entonces, eso quiere decir que no tenía un final o hubo alguna instrucción, hubo alguna sentencia que ustedes colocaron que no era la correcta. Y eso hizo que el programa, el algoritmo, pues se quedara en un loop, se quedara en un ciclo infinito. Luego la siguiente característica dice que, o se refiere a la presentación formal. Debe seguir un estándar. Entre el estándar, ya vamos a ver cada una de ellas, está la representación de los algoritmos, es mediante un diagrama de flujo, mediante el pseudocódigo o lo que son los diagramas de Nash-Scheiderman. Entonces, esas son las tres formas en cómo pueden representarse los algoritmos. O sea, algoritmo es la forma en cómo ustedes van a representar un proceso. Ahora, la estructura o la forma que él va a llevar puede darse mediante los diagramas de flujo, mediante los pseudocódigos o mediante los diagramas de Nash-Scheiderman. Por lo general se utiliza más el diagrama de flujo y el pseudocódigo, porque como que son un poquito más representativos o nos dan una mejor idea de lo que hace o lo que se debe de hacer dentro del algoritmo. Ahora, la siguiente característica es que debe de ser correcto, o sea, la salida, o sea, recuerden que el objetivo de realizar un algoritmo es obtener una salida, ¿verdad? Es obtener un resultado. Entonces, esa salida debe ser la que se está esperando o la que el usuario está esperando que se obtenga. Por ejemplo, si a ustedes les piden un programa, poniéndoselos así fácil, ¿verdad? Si a ustedes les piden un programa que sume dos números,
y cuando lo ejecutan, la suma de esos dos números no les da el valor exacto, eso quiere decir que no ha cumplido con la característica de ser correcto, porque la salida que se está efectuando, la salida que se está obteniendo, pues no es lo que en realidad debe de ser. Luego, la última característica es que sea eficiente. Al principio puede ser que sus algoritmos no sean eficientes. O sea, ¿a qué me refiero con eficiente? Que ustedes puede que, no es que puede, así en realidad lo van a hacer, pero es por la falta de experiencia, que cuando ustedes empiecen a codificar van a hacer sábanas, ¿sí? De código. Eso, ¿por qué? Porque hay ciertos procesos que pueden ser optimizados mediante, por ejemplo, llamados a funciones o llamados a subprocesos. Entonces, allí vamos haciendo más eficiente el desarrollo del algoritmo. Entonces, pero esta parte, esta característica, ustedes la van a comenzar a, digamos, a aplicar cuando ya tengan un poco más de experiencia en el desarrollo de los algoritmos. Ahora bien, veamos entonces las tres formas en cómo se pueden representar los algoritmos. Tenemos el primero, que son los diagramas de flujo. Yo creo que estos ustedes ya los han visto y no necesariamente como un diagrama de flujo, sino que como hay veces los utilizan como diagramas de procesos. Entonces, acá en el diagrama de flujo es una representación prácticamente gráfica, ¿sí? Porque mediante estos elementos que tenemos acá, mediante estos símbolos, nosotros vamos representando las diferentes acciones, las diferentes tareas, digamos, que deben de ir realizando o que ustedes han definido que se van a ir realizando dentro del algoritmo para poder resolver el problema que ustedes se han planteado. Entonces, este símbolo que está acá nos va a ayudar para poder representar tanto el inicio como el final de su diagrama de flujo o de su algoritmo. El siguiente, que parece un cuadro así como pando, ¿verdad? Entonces, este nos va a indicar las entradas y las salidas de datos. El siguiente se utiliza para los procesos, para aquellos cálculos matemáticos que ustedes vayan a realizar dentro del proceso. También para poder asignar un valor dentro o el resultado de una operación en una variable, y esa variable obviamente tiene que quedar almacenada en memoria. Entonces, para este símbolo nos va a servir para varias funciones, para realizar procesos, para realizar operaciones matemáticas, para hacer la asignación del valor o del resultado de una operación en una variable. Entonces, va a servir para varias funciones. Luego tenemos el rombo, y el rombo es para hacer decisiones, para tomar decisiones, para ver, para evaluar ciertas características que nosotros vamos a ir tomando en cuenta en el desarrollo del algoritmo. El siguiente, es para representar sus programas, o sea, del programa principal pues se pueden desprender ciertos programas más pequeños que, para no estar colocando todo el código, nosotros podemos hacer como un llamado a ese programa o ese programa pequeño y poderlo ejecutar en el algoritmo principal. Luego, el círculo es un conector
dentro de la página. O sea, en los diagramas de flujo existen dos conectores. El redondo, el círculo, que es un conector dentro de la página, y este otro, que es un conector fuera de la página. ¿Por qué? Porque van a haber secuencias del flujo del proceso que ustedes estén realizando, que muy posiblemente necesiten, por ejemplo, que vaya de acá, ¿verdad?, hasta por acá. Entonces, para no hacer un diagrama de flujo que quede como que es el niño, ¿verdad?, que ha llegado y nos ha manchado la página. Entonces, para eso se utilizan este tipo de conectores que van dentro de la misma página, o sea, dentro del esquema o del diagrama que ustedes estén realizando en esa página, ahí ustedes pueden utilizar esto. Sin embargo, si el proceso pues se alarga, si el proceso que ustedes están diagramando es demasiado extenso y tienen que pasarse a otra página, entonces se coloca este que está acá, que me va a indicar que el flujo sigue, que el proceso sigue, pero que ya no cabe dentro del tamaño de la página y yo tengo que continuar definiendo o colocando todos los pasos que debe de llevar o que se han definido para el desarrollo de ese problema o la resolución de ese problema. Luego, este que está acá es el que me va a indicar salidas. Cuando yo tenga que, digamos, imprimir o tenga que mostrar al usuario algún resultado, entonces yo lo voy a realizar mediante este símbolo. Entonces, por lo general, este símbolo se utiliza para representar una impresión, para representar salidas impresas, ¿sí? Entonces, cuando nosotros le digamos al programa va a imprimir tal cosa, entonces vamos a colocar este símbolo. Luego tenemos este otro que simula la pantalla o el monitor de nuestra computadora. Entonces, acá este nos va a servir para salida, siempre para sacar algún resultado, pero en pantalla, no en papel, no impreso. Y por último, las flechas, ¿verdad? Las flechas que prácticamente mediante ellas nosotros nos ubicamos para dónde o por dónde es que está fluyendo la información. Entonces, acá tengan ustedes cuidado siempre de colocarle la flechita aquí al final de la línea, porque así la persona que esté leyendo el diagrama de flujo, pues va a tener la orientación o va a saber de dónde hacia dónde es que está yéndose el flujo, de dónde hacia dónde es que va el paso, digamos, del mando del programa que ustedes están representando mediante el diagrama de flujo. Entonces, esta es la primera forma de representar los algoritmos. La segunda forma es el pseudocódigo. El pseudocódigo es el equivalente. El pseudocódigo es el equivalente a que ustedes estuvieran programando o colocando las sentencias del lenguaje, pero en español, ¿sí? Recuerden que todos los lenguajes vienen en inglés, ¿verdad? Cualquiera de los lenguajes que existen, todos vienen con instrucciones en inglés. Permítanme. Ok, entonces les decía que el pseudocódigo es la parte donde nosotros colocamos en palabras, ¿sí? En palabras, pero en palabras equivalentes a la palabra o al lenguaje que entiende la computadora. Entonces, esta es la forma como más parecida
como les decía, a cualquier del lenguaje que nosotros vayamos a utilizar. Pero sin llegar, dice acá, a la rigidez de la sintaxis, porque acá nosotros lo ponemos en una forma bastante general, digamos, bastante como de camaradería. En cambio, cuando ya vayamos a trasladar el pseudocódigo al programa al lenguaje con el cual ustedes vayan a trabajar, allí si no, ya tenemos que respetar la forma en cómo escriben en ese lenguaje. También tiene la característica el pseudocódigo de que es bastante fácil. Si ustedes han hecho un pseudocódigo, ustedes lo han desarrollado y lo han probado, es bastante sencillo pasar ya al lenguaje de programación con el que van a trabajar, teniendo como la orientación del pseudocódigo que ustedes colocaron, poder pasarlo al lenguaje, porque como les digo, es bastante similar la forma en cómo se escribe un pseudocódigo a la forma en cómo ustedes van a ir codificando su programa. Y por último tenemos los diagramas estructurados Nash-Schneiderman, que estos son unas especies de cajas, ¿sí? Son unas especies de cajas que simulan, digamos, o son bastante parecidos a los diagramas de flujo, pero en forma de caja. Y dentro de estas cajas también se van colocando el texto, ¿sí? Como ciertas instrucciones que ustedes quieren que quede especificada o que quede entendido qué es lo que va a hacer el usuario, ¿verdad? Al ejecutar ese programa, o el compañero programador, porque no necesariamente, recuerden que un programa pues lo va a leer, bueno, el usuario pues lo va a ejecutar, va a ver su ejecución, pero algún compañero de ustedes que esté también en el área de programación puede ser que vea el código fuente como tal y necesite modificarlo en algún momento, porque los programas, si bien es cierto, se hacen con un objetivo en específico para solucionar algún problema. Sin embargo, a medida que pasa el tiempo, pues tal vez las especificaciones que se tomaron en cuenta para el desarrollo de ese programa han cambiado. Entonces, ustedes tienen que ir dándole mantenimiento al programa o al sistema como tal. Para el desarrollo de los programas se sigue cierta metodología. Y esa metodología pues consta de esas, digamos, esas 6 etapas. Obviamente, ya cuando ustedes estén en la práctica, pues ya esas etapas ya no las van a realizar así tan ordenadamente, ¿verdad? Sino que ya va a ser un poquito más fácil de realizar, más directo. No van a tener que ir pensando en cada una de estas etapas. Entonces, la primera es la codificación. Y en esta codificación, pues, es la traducción del algoritmo, o sea, del pseudocódigo, del diagrama de flujo, del esquema que ustedes hayan realizado para plantear la solución al problema, a un programa escrito en cualquier lenguaje, ¿verdad? En cualquier lenguaje que ustedes, con el que ustedes estén trabajando. Y a esto pues se le llama código fuente, porque es el código, son todas las instrucciones que ustedes van a especificar para la solución de X problema. Luego tenemos la corrida. En la corrida es una prueba manual para ver o para comprobar si el programa ejecuta, si el programa, como les mencionaba, no tiene problemas o errores, perdón, no son problemas, son errores de lógica, errores de sintaxis, y que en realidad pues nos dé el resultado que estamos esperando para la solución de ese problema. Entonces,
No sé si el ingeniero se lo va a mostrar, pero por lo general cuando uno comienza a realizar diagramas de flujo, ya sean pseudocódigos o cualquier otro diagrama, uno, para poderlo probar, como no tiene todavía ningún lenguaje con el cual trabajar, uno hace las corridas a pie. Así se le llama en el área de programación, las corridas a pie. ¿Qué es la corrida a pie? Pues es ir siguiendo la secuencia de todas las instrucciones que ustedes le han colocado dentro de su diagrama y ver qué valores van cambiando, qué valores van obteniendo en cada una de las variables. Si se recuerdan, esos son los ejercicios que habíamos estado haciendo. Entonces, ¿por qué los estábamos haciendo? O sea, todo tiene un sentido, todo tiene una razón de ser. Y es por esto, porque cuando ustedes inicien con sus primeros pasos en la programación, ustedes tienen que probar esos programas, ver si en realidad la entrada que tiene es y los cálculos que ustedes han definido, las operaciones matemáticas que ustedes han colocado, pues al final les da o les resulta el resultado pues, que ustedes están esperando. Entonces, esa es la corrida. Luego tenemos la depuración. En la depuración es donde, por ejemplo, si ustedes están ejecutando el programa, se les detiene, ya no continúa y les empiezan a salir un montón de warning allí. Y les dicen, algunos lenguajes más o menos les dicen en qué línea está el error, o les dice que hay, por ejemplo, una comparación de variables que no son del mismo tipo, por ponerles ejemplo, ¿verdad? O que les hace falta un punto y coma, etcétera. Entonces, ahí es donde ustedes van a identificar y deben, claro, ¿verdad?, de ir corrigiendo, deben de ir viendo cuáles son los errores o los posibles errores que ustedes hayan cometido en el momento en que ustedes ya estén probando el programa. Esta depuración sí se puede hacer antes de empezar a trasladar el programa a un lenguaje determinado. Pero tienen ustedes que tener bastante cuidado en el momento en que están ejecutando, tienen que ser bastante cuidadosos para poder entender la lógica que ustedes mismos han colocado en su programa y así pues validar que el resultado nos vaya a dar un resultado positivo. Luego, en la ejecución del código, pues ya es cuando ustedes ya depuraron, ya no tiene errores el programa como tal, ya empezaron a hacer las pruebas, empezaron a ver que en realidad el programa funcione, ya no se les corte, ¿verdad? Ya no lo saque de la ejecución. Entonces, ahí es donde, ¿a qué se refiere esa parte? Luego, la puesta en operación es cuando ya se supone, ya ustedes ya comprobaron todo, ya hicieron pruebas, ya capacitaron al personal que va a estar utilizando el programa o el sistema. Entonces, ya se pone, ¿verdad?, eso a funcionar. Entonces, ahí es donde entra o a lo que se refiere la puesta en operación. Y por último, el mantenimiento del programa. Entonces, esto si puede se da o si no puede no se da. Si el programa que ustedes crearon en realidad no necesitan hacerle cambios, pues nunca van a llegar a esta etapa. Sin embargo, por lo general, todos los programas que nosotros desarrollamos en algún momento necesitan mantenimiento y no necesariamente porque no funcione, sino que, como les mencioné,
porque algunas especificaciones han cambiado y entonces esos cambios tienen que incorporarlos ustedes en el programa. Por ejemplo, yo recuerdo que cuando íbamos a cambiar de siglo, que íbamos a pasar bueno, estábamos en el 1999, ¿verdad? Íbamos a llegar al 2000, íbamos a pasar al 2001, o sea, fue un caos con lo que se refiere a los sistemas informáticos. ¿Por qué? Porque todos habían sido diseñados a que llegaran hasta el 2000, o sea, a aceptar información hasta el 2000. Entonces, muchos decían que se iban a caer los sistemas, que iba a haber un colapso en toda la información, por eso. Entonces, ¿qué sucedió? Las personas que estaban encargadas de programar, pues tuvieron que corregir, ¿verdad? Dar mantenimiento a los diversos programas que existían o que tenían en funcionamiento en las empresas y les tuvieron que cambiar, ¿verdad? Esos parámetros para que en el momento en que cambiáramos del 2000 al 2001, pues no se fuera a dar ningún contratiempo. Entonces, ese es un ejemplo bastante real, ¿verdad? Porque sí pasó, no me lo estoy inventando. Entonces, y ahí es donde se da el mantenimiento. Entonces, es un ejemplo, ¿verdad? De cómo dar o en qué momento pues se puede pedir un mantenimiento de un programa pues que ya estaba operando, que ya estaba puesto en operación, pero que sin embargo pues hay que actualizar. Luego tenemos la metodología para el desarrollo de programas. Para nosotros programar, nosotros nos vamos a ubicar en el análisis de entrada, proceso, salida. ¿Sí? ¿Y a qué se refiere esta metodología o este proceso? Pues las entradas, nosotros tenemos, en el momento en que empecemos a analizar un problema, nosotros tenemos que ver qué información es la que necesitamos para hacer X cosa. Ahí depende, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros vayamos a realizar? Pero sí tenemos que definir qué valores de entrada vamos a tener para poder darle solución a un problema. ¿Cuántos datos se van a ingresar? ¿Sí? ¿Cuántos datos debe de introducir el usuario? Y fíjense que en esto cuesta bastante cuando uno inicia en la etapa de programación, a uno le cuesta bastante diferenciar qué es lo que yo voy a tener de salida con lo que yo voy a tener de entrada. Entonces, esta primera etapa de la metodología del desarrollo de programas es bastante delicada y muy importante para que vayan ustedes desarrollando una metodología o una lógica para poder ir programando. También se debe de identificar cuántos datos de entrada van a ser válidos, ¿sí? Porque no necesariamente toda la información o digamos una X cantidad de información, de datos de entrada van a ser necesarios para poder producir cierta salida. Luego, dentro de la siguiente etapa, que es el proceso, aquí es donde van los cálculos, van ciertas operaciones, van comparaciones, van decisiones que ustedes deben de tomar, deben de involucrar, deben de ir colocando dentro del programa, dentro del flujograma. Entonces, para poder dar solución a lo que nos está pidiendo el programa. Acá dice qué transformaciones sobre la data, o sea, qué operaciones son las que ustedes deben de establecer para poder llegar a un resultado, para poder llegar al resultado que se les está pidiendo. Nosotros como programadores jóvenes tenemos que inventar la rueda.
tenemos que hacer uso de todo el conocimiento que se tenga. ¿Por qué? Porque van a haber diferentes problemas, van a haber diferentes situaciones que se les van a ir presentando en el camino y ustedes tienen que hacer uso de, a veces hasta de cosas que ni podrían creer para poder dar solución a un problema, porque recuerden que un programa es como que si nosotros creáramos una fórmula, ¿sí? Y con esa fórmula, pues nosotros le pensamos dar solución a X problema. Entonces, tenemos que agarrar o hacer, echar mano de todos los conocimientos. Por eso a veces se dice que el área de programación es un área que es especial para aquellas personas que les gusta la matemática, porque sí, involucramos bastantes operaciones matemáticas, involucramos operaciones que posiblemente ustedes digan, ay, si yo ya de eso ya ni me acuerdo, ¿verdad? Pero sí hacemos uso de muchas cosas matemáticas. Y por último, en la metodología, pues tenemos la salida, o las especificaciones de la salida que nosotros necesitamos, los resultados finales, o sea, en realidad, cuáles son los datos de salida, cuántos datos se van a producir al final del proceso o de los cálculos. Entonces, eso es lo que tenemos nosotros que tomar en cuenta en la metodología del desarrollo de programas. Entonces, yo les pongo ahorita un ejemplo. Sí, para que vayamos tomando en cuenta todas estas etapas. Vamos a ver si se identifican qué sería o qué tendrían ustedes de entrada, qué tendrían ustedes que calcular en la etapa de proceso y cuál sería la salida. Yo a veces les digo que ubíquense primero cuál es la salida, qué es lo que ustedes esperan para de partir de allí y irnos para atrás e ir identificando, ¿verdad? Dependiendo de lo que yo quiero de salida, identificando qué tengo que tener de entrada. Entonces, les pongo el ejemplo. Si a ustedes les dicen que hay una persona que llega a una tienda, va a comprar una camisa y quiere saber cuánto va a pagar por esa camisa, cuáles serían los datos de entrada, cuál sería la salida y cuáles serían los procesos o los cálculos que deberíamos de realizar para decirle al cliente lo que él está deseando o lo que él está esperando. Ajá. Yo siento que un dato de entrada, ingeniera, podría ser que busque la camisa primero. Porque si no la busca o si no pregunta, o sea, no va a saber cuánto vale. Exacto. Pero allí, siendo un poquito más específico, Alicia, ¿qué sería el dato de entrada? O sea, no va a ser la camisa, porque a la computadora no le podemos meter como un dato de entrada la camisa, sino que qué sería, pero por ahí va, ¿qué sería entonces mi dato de entrada? Si usted me está diciendo que el cliente tendría que buscar, o la persona tendría que buscar primero la camisa para saber cuánto vale. Ajá.
Vale, la persona llega a una tienda, ¿sí? Así como mencionó Alicia, él va a buscar una camisa, ¿sí? Entonces yo le dije, él quiere saber cuánto va a pagar por la camisa. Entonces, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? Así como dijo Alicia, tiene que buscar la camisa. Ah, ok, va a buscar la camisa. Pero luego cuando él encuentre la camisa, ¿qué es lo que va a ver? Aparte de si le Este, gusta, si le queda, El si, precio. etcétera, ¿verdad? Ajá, me decía. El quizás precio. lo que va a ver él, obviamente, va a ser el precio. O va a preguntar si es Exacto, que no lo tiene. exacto. Entonces, al ver el precio, ¿sí? Entonces, él va a decidir si el precio le parece, si le gusta el color, si le quedó bien, etcétera, ¿verdad? Pero como lo que él o el programa lo que está pidiendo es saber cuánto va a pagar, entonces, simple y sencillamente, mi dato de entrada, ¿qué va a ser? El precio de la camisa, ¿sí? Ese va a ser mi dato de entrada, el precio de la camisa. Procesos, cálculos, transformación de mi dato de entrada, que es el precio de la camisa, solamente que la camisa tenga descuento, ¿verdad? Entonces sí habría que hacer algún cálculo para aplicarle el descuento a esa camisa. Y la salida, ¿cuál sería? Ese El precio total a de pagar. esa, exacto, lo que va a pagar la persona. Entonces, si la camisa tenía descuento, pues entonces hay que aplicarle el descuento. Pero si no tiene descuento, entonces él va a pagar el valor que tiene en la viñeta o el valor que le dijeron lo que valía, ¿verdad? El costo de la camisa. Entonces, ahí ustedes van teniendo un ejemplo de qué es o cómo es que se debe de ir identificando los datos de entrada, los procesos y la salida. Entonces, les pongo otro ejemplo. Yo voy al súper, y voy a comprar una barra de pan, voy a comprar un cartón de huevo y voy a comprar un galón de leche líquida. Y quiero saber cuánto voy a pagar. Entonces, ¿cuáles van a ser mis datos de entrada? Los datos de entrada serían los productos que usted tome. Los productos que yo tome y el precio, ¿sí? Eso van a ser mis datos de entrada. El precio del pan, el precio del cartón de huevos y el precio del garrafón de leche. Esos serían mis datos de entrada. Ahora, ¿qué procesos, qué cálculos tengo que hacer yo? Sumar los Pues tres primero tendría productos. que ver si tienen descuento, si está en alguna promoción o descuento. Luego tendría que sumar los tres precios ya con sus descuentos. Y luego Exacto, la salida sería el lo total. total a pagar. El total a pagar, exacto. Entonces, así es como ustedes deben de ir evaluando los diferentes problemas que se les van a ir presentando. En este momento, pues, estamos en algo, en suposiciones, ¿verdad? Pero es la forma en cómo trabaja esta metodología que yo les he presentado acá. Entonces, así es como debemos de ir tomando en cuenta todo el panorama en el que nos vamos a desempeñar o en el que nos vamos a estar eh, desarrollando, en el que vamos a andar involucrados en el momento de estar trabajando los programas. Entonces, ¿cuáles son las estructuras algorítmicas? ¿Cuáles son las estructuras con las que ustedes van a trabajar en la materia? Y en realidad esto es universal.
Esto es para todo lenguaje que existe. Estas son las estructuras, claro, unas con una sintaxis, otras con algunas características, pero al final de cuentas, estas tres estructuras son las básicas. Entonces, por eso se dice que algoritmos es la materia básica para ustedes, para que comiencen a programar, para que tengan una idea de lo que deben de saber para poder programar. Entonces tenemos tres estructuras básicas. La primera es la secuencial, sí, que es la más sencilla. Luego es la de decisión o condicionales, ya vamos a ver a qué se refiere cada una de ellas, y luego las cíclicas, porque recuerden que un proceso no solamente se puede desarrollar una vez, sino que puede existir la necesidad de realizarlo más de una vez. Por ejemplo, el caso que estábamos poniendo del súper, el cajero no solamente cobra una vez, sino que cobra infinidad de veces, ¿verdad? Mientras él esté en turno. Entonces, digamos, esa parte del sistema que él está utilizando en la caja tiene este tipo de estructura, tiene una estructura cíclica que es la que lo hace que esté realizando los diferentes cobros, ¿sí? También va a tener involucrada estructuras secuenciales y estructuras de decisión. Entonces, la más sencilla es esta, la estructura secuencial. La estructura secuencial puede estar dentro de la decisión y puede estar dentro de la cíclica. Igual que la estructura de decisión puede estar dentro de la cíclica. Entonces, veamos las estructuras secuenciales. La característica es que una acción va seguida de la siguiente. Entonces, lo que les estaba diciendo anteriormente, que, por ejemplo, ustedes para salir de su casa no se cambian y después se bañan, ¿verdad? Entonces, tiene que ir en una secuencia lógica. Entonces, igual, cuando ustedes se cambian, cuando ustedes se ponen la ropa después de haberse bañado, ustedes primero se ponen el calcetín para los caballeros o para las señoritas cuando van a utilizar, por ejemplo, botas. Ustedes primero se ponen el calcetín y luego se ponen el zapato. No al revés, ¿verdad? No se ponen primero el zapato y después el calcetín. Entonces, igual, la ropa interior, primero se pone la ropa interior y luego se pone ya la ropa con la cual ustedes se van a vestir y así sucesivamente. Entonces, a eso se refieren las estructuras secuenciales, que todas llevan un orden lógico, todas llevan una secuencia que, digamos, de la primera instrucción, pues se va a partir a la segunda, de la segunda para la tercera y así sucesivamente. Entonces, porque si ustedes invierten ese orden o colocan un orden diferente, puede que la ejecución o el resultado no sea el que ustedes están esperando. Entonces, esta estructura se basa en estas 5 fases. Y estas 5 fases en realidad es una estructura pues que todo algoritmo, todo programa pues debe de tener. La primera es la definición de las variables. Acá nosotros debemos de decidir, nosotros tenemos que haber hecho ya el análisis del problema y decir o decidir qué variables son las que ustedes van a utilizar en el desarrollo del problema. Sí, acá eso es nada más, solamente definir qué variables son las que ustedes van a utilizar. Luego, en la inicialización de variables, esto no para todos los lenguajes es como necesario. Hay algunos lenguajes que cuando ustedes definen las variables,
ellos piden que ustedes las inicialicen, que ustedes le den un valor de inicio. Si no, pues les da como algún error. Luego tenemos la lectura de los datos, o sea, qué valores son los que nosotros vamos a ingresar, qué valores son los que nosotros vamos a asignar para cada una de las variables que hemos definido. En el número 4 tenemos los cálculos, las operaciones matemáticas que vamos a ir realizando para poder obtener la salida que se nos está pidiendo. Entonces, en la definición de las variables, ustedes van a decidir si las variables van a ser de tipo real, o sea, si van a ser numéricas, si van a ser variables de tipo carácter, si van a ser variables lógicas. Entonces, va a depender, obviamente, ¿verdad?, de lo que ustedes necesiten como salida, pues así van a ir colocando las variables. Y como les digo, la inicialización, pues, a veces sí es estricto, pero va a depender prácticamente del lenguaje en el cual ustedes estén trabajando. Entonces, tenemos un ejemplo para que vayan, se vayan compenetrando un poquito más de este tipo de estructuras. Y dice ahí en el ejemplo 1 que se desea encontrar la longitud y el área de un círculo de radio 5. Si a ustedes les ponen ese problema, ¿cómo lo podrían resolver? Les están pidiendo, fíjense primero, la salida o el resultado que les están pidiendo es la longitud y el área. ¿Sí? Esa es la salida. ¿De qué o a qué quieren que encuentren la longitud y el área? A un círculo. ¿Sí? ¿Se entiende el problema? Sí. Sí, hija. Ok. ¿Qué cálculos tendríamos que hacer? ¿O cómo podemos encontrar, vamos a ver si se recuerdan, cómo podemos encontrar la longitud y el área de un círculo de radio 5? Para comenzar, la figura de la cual nos están pidiendo la longitud y el área es de un círculo, ¿sí? Esta es la figura. Entonces, si no se recuerdan cómo es que se saca, vayamos a internet y en internet buscan longitud del círculo. ¿Cómo es que se saca la longitud de un círculo? La longitud de un círculo se saca de diámetro por pi. Creo, si no me recuerdo. La longitud de la circunferencia, ¿verdad? Que es lo mismo. Y el área de un círculo es... El área es pi por radio al cuadrado. Vale, espérenme. Vean, allí. Eso lo acabo de buscar yo en internet. Entonces, acá tenemos el... Es el más grande. Dice la longitud de la circunferencia y el área del círculo. Entonces, la longitud es 2 por pi por el radio. Y el área es igual a pi por el radio al cuadrado. Entonces, y en el problema que se nos está diciendo, ¿qué valores nos está dando? El radio. Solo el radio que te el radio. Pero si nosotros vemos acá en la fórmula, en realidad no necesitamos nada más. ¿Sí? Porque lo único que nos pide para poder calcular la longitud es el radio. Y para poder calcular el área, igual es el radio. ¿Sí? Entonces tenemos acá la solución. El objetivo del ejercicio es encontrar la longitud y el área de un círculo con un radio conocido y de valor 5, que es lo que estábamos viendo en la fórmula. Las salidas entonces van a ser la longitud y el área.
que es la fase 5 del algoritmo, ¿verdad? Es la última fase, según lo que veíamos anteriormente. Luego, sabemos que la longitud de un círculo viene dada por la fórmula, que es la que acabamos de ver, 2 por pi por radio, y que el área viene dada por pi por radio al cuadrado. Esta es la fase 4 del algoritmo. La fase 4, recuerden que era con la que nosotros íbamos a hacer los cálculos, o sea, las operaciones matemáticas. Si definimos las variables para la fase 1 del algoritmo, nos quedarían estas variables, ¿sí? Porque esa es la primera etapa. La primera etapa es definir las variables. Entonces tenemos L, va a ser una variable que va a representar, ¿qué? La longitud. La A va a ser otra variable que va a representar el área. Y la R me va a representar el radio, ¿sí? Estas son variables, ¿sí? Estas son variables. ¿Por qué? Porque su valor puede ir cambiando. Pero pi va a ser una constante. ¿Por qué? Porque sabemos nosotros que el valor de pi pues siempre va a ser el mismo, ¿verdad? Lo más que puede variar es con los decimales, que unos le ponen 3.14, otros le ponen 3.1416, otros les ponen 3.1416 y todo lo demás. Entonces, eso es lo que cambiaría en un momento dado, pero a la hora en que nosotros estemos realizando o estemos calculando estas formulitas, el pi se va a mantener igual, ¿sí? Entonces, por eso, las variables, entre las variables pi, va a ser una constante. Estas sí van a ser variables. Ahora, la longitud, el área y el radio de estas tres variables que conocemos ya. ¿Qué valor conocemos? Sí, El radio. el radio. El radio nada más, ¿verdad? Entonces, aquí es donde ustedes tienen que tener cuidado, porque ustedes definen las variables al principio y puede ser que las variables estén correctas, pero cuando ya comienzan a leer los valores, a decirle al usuario que ingrese los valores por teclado, enredan lo que es una variable de entrada con lo que se va a utilizar para la variable de salida. Entonces, esto, la longitud, la L y la A, para el área, estos son mis resultados. Esta va a ser mi salida, ¿sí? Mi valor de entrada, ¿cuál va a ser? El radio, que para este caso no lo voy a leer porque ya me dijeron que vale 5, ¿verdad? Entonces yo no tengo que leerlo, sino que ya lo tengo definido. Pero para este ejemplo, pero si a mí no me dijeran que el radio va a valer 5, entonces sí tengo que conocerlo, sí tengo que pedirle al usuario que me lo ingrese por teclado, o que me lo ingrese o que me lo diga, para poder hacer la operación, las operaciones que tengo acá ya establecidas, para poder calcular o para poder obtener el valor de la longitud y el valor del área. Ok. Entonces, vamos a hacer primero el pseudocódigo. Entonces, para el pseudocódigo, todos los pseudocódigos, ¿sí? Aquí sí no hay que, ahora sí, mañana no, ¿verdad? Todos los pseudocódigos comienzan con la palabra inicio. Esa es como el banderillazo de entrada. Inician con la palabra inicio. Luego, dijimos en la lámina anterior que la variable pi va a tener el valor de 3.1416. Entonces, aquí estamos definiendo un valor constante, un valor que no me va a cambiar, que no me va a variar en toda la ejecución del programa. Y si ustedes se percatan, el valor yo lo coloco del lado derecho, luego va una flechita y por último el nombre de la variable. ¿Qué le estoy diciendo con esto a mi programa? Que en la variable pi yo voy a guardar la flechita, eso es lo que simula, ese es el equivalente.
yo voy a guardar este valor, 3.1416. ¿Sí? Entonces, aquí es que estoy asignando. Sí, así se le llama a esta línea. Aquí yo estoy asignando el valor de 3.1416 a la variable pi. Entonces, siempre que ustedes vayan a darle valores a variables, entonces siempre el valor que ustedes van a ir a guardar en la variable debe de ir del lado derecho y la variable del lado izquierdo. ¿Y por qué se los menciono? Porque tienen, y digo tienen, la mala costumbre que lo ponen al revés, ¿sí? Aquí es como que estuviéramos haciendo una operación matemática, ¿sí? Pero la operación matemática, o sea, acuérdense que cuando ponemos la operación matemática, por ejemplo, decimos pi va a ser igual a 3.1416, ok, ponemos pi igual 3.1416, entonces el igual a nosotros se nos transforma en la flechita, porque recuerden que estamos trabajando o estamos simulando ya un lenguaje o cómo deben de ir las instrucciones en un lenguaje. Entonces, en el lenguaje es la flechita lo que va a valer, no el igual. El igual en programación es una comparación. Allí tengan ese cuidado. Si ustedes ponen acá, por ejemplo, si estuviéramos ya en un lenguaje y ustedes pusieran pi igual a 3.1416, él puede ser que entienda que están comparando. Claro, esto va a depender de los lenguajes. Hay lenguajes que igual lo entienden así tal cual, ¿verdad? Igual hay otros lenguajes, por ejemplo, creo que Java, para poner nosotros el símbolo de igual, hay que poner dos símbolos de igual juntos y él entiende que ahí está, ese es el equivalente del igual para él, según la sintaxis. Entonces, eso va a depender del lenguaje. Pero en pseudocódigo, para yo decir que voy a asignar un valor a una variable, lo voy a colocar así. El valor, el número, acá es un número, puede ser un texto, puede ser, como les dije, un valor booleano, dependiendo del tipo de datos con el que ustedes vayan a trabajar. Ustedes lo colocan del lado derecho, luego va la flechita y la variable en donde va a ir a quedar almacenado ese valor. Ok. Luego, esto ya lo teníamos especificado, ¿verdad? Dijimos que el radio iba a ser constante porque ya nos lo daban de entrada, ya nos decían que el valor iba a ser de 5. Entonces, de la misma forma que yo inicialicé la variable pi, también inicializo la variable r, que es la variable equivalente para identificar el radio. Luego tengo el primer cálculo, el cálculo del área. Entonces, el área decía que va a ser igual a la variable pi por el radio al cuadrado. Entonces, yo coloco la variable pi, que yo sé que contiene el 3.1416, lo multiplico por la variable r, que es donde yo tengo el valor del radio, y lo elevo al cuadrado. Igual, esta operación de elevar, ¿sí? De elevar a una potencia, en algunos lenguajes existe una instrucción específica para eso. Pero acá, como lo estamos viendo en una forma general, entonces acá no lo vamos a manejar así, sino que se va a manejar con esa como... Algunos le dicen como el sombrerito. Entonces, pero si ustedes se fijan, es una D invertida, ¿sí? Una D invertida va a simular a la operación elevado. Y luego del elevado vamos a colocar el número. Para este caso es al cuadrado, ¿verdad? Entonces, así es como lo vamos a colocar. Entonces, acá tenemos definida la operación del cálculo del área. Luego, tenemos que calcular la longitud,
que es otro de los valores que me está pidiendo el programa. Entonces, la longitud va a ser igual a la fórmula que vimos, que es 2 por pi, ¿verdad? Que es la variable, es la constante que tenemos identificada al principio, por el radio. Entonces, esta es la formulita que nosotros ya conocíamos o que fuimos a investigar a internet, porque si no nos acordábamos, pues hay que investigar en internet, ¿verdad? San Internet pues tiene mucha información y lo único que hay que validarla si en realidad está correcta o no. Pero entonces, hasta acá ya tenemos calculado el área y tenemos calculada la longitud del círculo. Ahora necesitamos sacar la salida. Necesitamos la salida. Y la salida la vamos a identificar así. Escribir, el escribir es el equivalente que va a salir en pantalla, ¿verdad? Ese resultado. Y entre paréntesis colocamos los valores o las variables, perdón, las variables donde yo he ido a almacenar el resultado para el área y para la longitud. Y luego cerramos con un fin. Todos los autocódigos, si se recuerdan en las características que vimos al principio, dice que deben de tener un inicio y un fin. Entonces, con esto yo abro mi programa y con esto yo cierro mi programa. Ahora bien, ¿cómo queda mi diagrama de flujo? Este inicio que está acá en texto, yo lo voy a colocar en la misma forma, pero adentro del símbolo que me representa el inicio, al igual que el final, es el mismo símbolo. Para el inicio y para el final es el mismo símbolo el que vamos a utilizar. ¿Cómo lo vamos a identificar? Pues porque le vamos a colocar la palabra inicio y le vamos a colocar la palabra fin dentro del símbolo. Luego tenemos la asignación de 3.1416 a la variable pi. Entonces, eso lo tenemos acá en el rectángulo, ¿sí? En el rectángulo vamos a colocar lo mismo que hemos puesto en el pseudocódigo. Luego va la asignación de la variable r del valor de 5. Entonces, lo tenemos acá. Tenemos acá r o 5 flecha r, ¿verdad? Que quiere decir que estoy asignando o estoy guardando en la variable r el valor de 5. Luego tenemos la operación o el cálculo del área, lo ponemos de la misma forma y como lo hemos colocado en nuestro pseudocódigo, debe de ir en el diagrama de flujo. Luego va el cálculo de la longitud, ¿verdad? De la misma forma en que lo hemos puesto acá en el pseudocódigo, pues lo tenemos aquí en el diagrama de flujo. Y la impresión ya no vamos a colocar la palabra escribir. ¿Por qué? Porque el símbolo a mí me está diciendo que esa es una impresión. Hay algunos libros que representan esta parte de acá, digamos esta que va como en forma de curva, la representan como que es un papel que han cortado o una página que está cortada. Entonces es lo mismo, es el equivalente. Entonces aquí si en el pseudocódigo colocamos la palabra escribir, acá ya no lo ponemos porque el símbolo es el que me está diciendo que allí yo voy a escribir o yo voy a imprimir el que la variable o el valor que yo tengo en la variable A seguido del valor que tengo en la variable L. Y si se fijan, las flechitas me van indicando el flujo, me van indicando la orientación que va teniendo cada una de las operaciones que yo voy realizando. Entonces, esa es la forma en cómo yo comprendo o yo debo de comprender la forma en cómo se debe de ir ejecutando todo esta serie esta secuencia de acciones para poder resolver este problema, ¿sí? Este problema que lo que me pedía era la longitud
y el área de un círculo de radio 5. Ok, ¿preguntas? No, creo que no. ¿Todo azul o morado? Le voy a, cuando terminemos la clase, le voy a subir esta presentación para que ustedes la tengan como material de apoyo. Ojalá que la otra, bueno, que la semana que ya retornen a clases, después de vacaciones, ya el ingeniero se haya incorporado, ¿verdad? Ya él haya superado su problema. Ok, aquí hay una aclaración. En este ejercicio no existen datos de entrada, ya que para calcular el área y la longitud necesitábamos únicamente el radio y el valor de pi, los cuales ya no fueron dados en el problema. O sea, el valor de pi no es que lo vamos a calcular, no es que lo vamos a pedir. O sea, el valor de pi es un valor que ya está definido, ¿verdad? Entonces ya nosotros pues no podemos hacer nada en contra de ello. Sí, el radio puede ser un valor que nosotros pidamos por teclado o que le pidamos al usuario, a la persona que nos lo dé, que nos indique cuál es el valor del radio que nos, cuál es el valor del radio que nosotros queremos calcular para determinar la longitud y para calcular el área del círculo. Ok. Acá tenemos un ejercicio. Vamos a modificar el problema anterior para que sea capaz de calcular el área y la longitud de un círculo de cualquier radio. ¿Sí? Allá en el problema anterior ya notaban el radio, ¿verdad? Acá ya teníamos nosotros definido cuál era el radio. Entonces, en este ejercicio nos está diciendo que tenemos que hacer un pseudocódigo y un diagrama de flujo donde se calcule siempre el área. Hola. ¿Cómo dijo que se llamaba el de la página, como el de la página arrancada? Ah, es el impresor. Es imprimir en papel. Ah, ok. Ajá, ese es para imprimir en papel. Entonces les decía que acá nos está pidiendo que realicemos un programa que calcule siempre el área y la longitud de un círculo, pero ya no de un valor de radio específico, sino que aquí cualquier valor de radio. Aquí nosotros le podemos ingresar cualquier valor al radio y él tiene que calcularnos el área y la longitud. Entonces, ¿qué le cambiaríamos al... Vamos a buscarnos acá. ¿Qué le cambiaríamos a esto? Lo primero sería pedirle a que ingrese el radio. Que ingrese el radio, ¿verdad? Que ingrese el valor de radio. ¿Qué más le cambiaríamos? ¿Creen ustedes que necesitaríamos cambiarle algo más? Yo pienso que no, ingeniera, porque como solo el radio es el que necesita, eso es lo único, no cambiarle, es lo que cambia, ¿verdad? Sino agregarle, ¿verdad? Esa parte de que él nos dé el valor que desea darle al radio. Y como ya de ahí solo son variables, o sea, ya no es necesario, creo yo, cambiarle algo más. Exacto. Entonces, el problema es lo mismo, ¿verdad? Lo único que varía que ahora pues el valor del radio tiene que ser un dato de entrada, ya no es un valor fijo. Y lo demás pues va a ser igual, así como dice Alicia. Entonces, usando la misma definición de las variables, tenemos siempre, ¿verdad? El inicio, siempre la constante pi, y ahora se incorpora esta otra instrucción, leer. Por medio de la instrucción leer es que nosotros vamos a identificar
en el pseudocódigo que le estamos pidiendo o le estamos solicitando al usuario que ingrese ese valor, ¿sí? Entonces, esta va a ser la instrucción con la que nosotros vamos a identificar que va a tener valores de entrada. Entonces, y acá dice, ¿verdad? A qué fase se está haciendo referencia en este momento, en esta línea. Entonces, esta es la fase de lectura. Fase que no existió en el pseudocódigo en el ejemplo anterior, porque no necesitamos leer nada. Luego va lo mismo, el cálculo del área, el cálculo de la longitud. La escritura va de la misma forma, no cambia nada. Y el final. Entonces, la única diferencia es esta, ¿sí? Que si se recuerdan, allá teníamos R flecha 5, ¿verdad? Eso era lo que teníamos. Entonces, acá el equivalente es leer la R y va entre paréntesis. Va entre paréntesis. Esto a veces es necesario, a veces no es necesario en el pseudocódigo. Ahora, ¿cómo va a quedar en mi diagrama de flujo? Uy, ¿qué pasó con el diagrama de flujo? Me lo borró el diagrama de flujo. Uy. Bueno, en el diagrama de flujo, ¿cuál sería el equivalente? Vamos a irnos a la anterior. ¿Cuál sería el equivalente de este? Ya no sería un rectángulo. ¿Cómo sería el equivalente de este? Sería un romboide. Un rombo, ajá, sería un rombo. Entonces, acá, en lugar de ir recto, ¿verdad? Así, en forma vertical, pues iría así. Así, uy. Iría así, como que es una inclinación, ¿verdad? Así iría esta parte. Y ya no pondríamos R o 5 flecha R, sino que simple y sencillamente iría la variable R. ¿Sí? Ya no iría esto que está acá, porque acá estamos asignando. Y como lo que vamos a hacer es leer, para leer solamente colocamos el símbolo que identifica la lectura y la variable o las variables que nosotros necesitamos que ingresen por teclado o que se lea, ¿verdad? Que se lea el valor por teclado. Entonces, esa sería la diferencia y de ahí todo lo demás quedaría de la misma forma. Como estamos pidiendo el valor del radio, pues entonces ya no es un rectángulo, sino que es un trapecio, creo, que se le llama, va el símbolo así, ¿verdad? Y le quitamos o le eliminamos el 5 y la flecha y nada más nos queda la variable R. Entonces, ese sería el diagrama de flujo equivalente al pseudocódigo que pusimos acá. Ok, tenemos este otro ejemplo. Se desea conocer, dice, el promedio de las notas del primer laboratorio de un alumno de la materia de algoritmos. Y para el primer laboratorio se han realizado 3 evaluaciones. ¿Sí? Entonces, ¿cómo iniciamos nuestro pseudocódigo? Pues lo primero con la palabra inicio, que eso es de cajón, eso siempre tenemos que poner. Entonces, ¿qué variables vamos a leer o qué variables necesitamos conocer para poder obtener el promedio de las notas? Pues yo digo que la primer variable sería promedio o prom. Prom, ok. ¿Y esa variable para qué la va a usar? Para calcular el promedio, porque como dice que son 3 evaluaciones. Ah, ok. ¿Qué otra variable van a utilizar?
Ese es para calcular el promedio, para ir a almacenar allí el promedio de las notas. ¿Qué otras variables? El Sería, nombre de los alumnos. podría ser abreviadamente evaluación 1, evaluación 2 y evaluación 3. O sea, las 3 notas, ¿verdad? O las 3 evaluaciones. Ajá. El nombre del alumno, dijo Arturo. Muy bien, podríamos considerar también el nombre del alumno. Y las 3 evaluaciones. Ahora, ya quedamos. Vamos a necesitar una variable para que me guarde el promedio. Vamos ¿cómo se llama? A necesitar 3 variables para que vaya pidiendo el resultado de las 3 evaluaciones. Y Arturo decía, también podemos pedir el nombre del estudiante. Excelente, también podemos pedir el nombre del estudiante. Ahora, ¿qué cálculos vamos a hacer? ¿Qué operaciones matemáticas tenemos que hacer para poder obtener el promedio de las notas? Pues La suma de las 3 fíjense, notas y ahí luego la depende división. cómo cómo ellos hagan eso, pero si es así a lo normal, sería sumando las 3 notas y dividiéndolas entre 3. Pero ahí depende si una evaluación la multiplican por tanto porcentaje y la otra por otro, no sé. Exacto, vaya, fíjense, los dos tienen la razón, tanto Arturo como Alicia. Si las evaluaciones tienen diferentes porcentajes, tendríamos que multiplicar cada una de las notas por el porcentaje que se le ha asignado, ¿verdad? Y luego sumar ese valor y dividirlo entre ¿cuánto? Dividirlo entre 3, porque son 3 notas y nos están solicitando un promedio. Pero también existe la otra posibilidad, o sea, en el ejercicio en realidad no nos dicen que las evaluaciones tengan diferente porcentaje, entonces nosotros podemos asumir que las 3 valen lo mismo. Entonces, ¿cómo sacaríamos el promedio así? Sumando las 3 notas y dividiéndolas entre 3 para poder obtener el promedio, sin complicarnos tanto, ¿verdad? Entonces, tenemos aquí la lectura de la primera nota o del primer valor, la nota 1, la nota 2, que fue lo que ya habíamos hablado, ¿verdad? Que íbamos a leer esos 3 valores. Luego calculamos el promedio, teniendo presente, si se recuerdan, lo que estuvimos haciendo en la clase pasada, de colocar los paréntesis para que el resultado se me calcule como Dios manda. Porque si yo no coloco los paréntesis y dejo nota 1 más nota 2 más nota 3 entre 3, lo que va a hacer es que primero va a operar la nota 3 entre 3 y el resultado se lo va a sumar a la nota 1 y a la nota 2. Y no es eso lo que nosotros queremos, no es lo que nosotros necesitamos. Entonces, por eso la sumatoria de las notas o la suma de las notas los ponemos dentro de los paréntesis y luego hacemos la operación de división. Entonces, acá yo ya tengo calculado mi promedio, ya tengo la salida que se me está pidiendo para la resolución del ejercicio. Entonces, acá es la etapa, ¿verdad? La etapa que estamos viendo. Y aquí tenemos la salida, escribimos el promedio, que es la salida o el resultado que nos está pidiendo el ejercicio. Y por último cerramos. Cerramos el inicio del pseudocódigo. Tampoco estamos viendo. No sé qué pasó aquí. Bueno. Ay, vamos a ver, espérenme. Voy a abrir la presentación original para...
Acá está. Entonces, aquí tenemos, no, este es otro. Ingeniera, a mí se me ha quedado en blanco lo que usted está compartiendo. No sé si le está compartiendo algo. Sí, la presentación la había subido a Google Site y resulta que hay partes de la presentación que no están dentro de la presentación que se subió. Y acá sí que, bueno, no, aquí sí me jugó la vuelta. Ok, hoy sí. Entonces, en el diagrama de flujo, ¿están viendo la pantalla? Sí. Sí, ok. Entonces, en el diagrama de flujo, ¿qué tendríamos que hacer? Colocar el símbolo, ¿verdad? Para el inicio, luego colocar el rombo y dentro del rombo escribir nota 1, luego la flechita, en otro rombo, dentro del rombo escribir nota 2 y hacer lo mismo para la nota 3. Luego escribiríamos un rectángulo donde colocaríamos toda esta operación. Promedio, la flecha, entre paréntesis, nota 1 más nota 2 más nota 3, entre 3, dentro de un rectángulo, y luego el símbolo de escribir y dentro del símbolo la palabra promedio. Y ahí tendríamos ya el diagrama de flujo. Ok, ¿preguntas? ¿Preguntas hasta el momento? No, ninguna. Ninguna, ¿verdad? Ok, jóvenes, vamos a llegar hasta acá. Tengo que entrar a otra clase a las 7. Los dejo hasta acá. Entonces, como les mencioné, yo espero que la semana que entremos nuevamente, pues ya el ingeniero se incorpore a la asignatura. Si no, pues nos estaríamos viendo después de vacaciones. Recuerden que la vacación empieza del 29 de marzo hasta el 5 de abril. O sea, si ustedes tienen clase el día lunes o los días lunes, el día lunes 5 de abril no van a tener clases. Se van a presentar a clase, bueno, entre comillas, se van a presentar a clase, van a retomar las clases el 6 de abril. ¿Verdad? Entonces, ha sido un gusto. A ver si lo seguimos viendo más adelante, y si no, pues cualquier cosa, ya saben, yo estoy allí para ayudarles, para servirles en cualquier cosa que ustedes necesiten. Ok, Ángel, felices vacaciones. Entonces, felices vacaciones, compañeros. Felices vacaciones a todos. Gracias Cuídense. por estar con nosotros. Gracias.